Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante, porque México ofrece mucho futuro y mucho hacia adelante, y de eso vamos a proporcionarles información. En esta ocasión vamos a platicar con Enrique Díaz Infante. El maestro Díaz Infante es director del Sistema de Estudios Sociales y Financieros del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, a quien por supuesto le damos la más cordial de las calificaciones. Bienvenido, Enrique, aquí al futuro de todo, como siempre, ¿no? Pues sí, mi buen Efraín, como bien señalas, hay el tema de finanzas públicas, Pemex CFE, está delicado. También el tema del crecimiento, del petróleo, de los ingresos, temas de finanzas públicas, la deuda, están delicados. El crecimiento de la infraestructura, salud, educación, pues no se augura mucho. Y tampoco con nuestro locomotor Estados Unidos, las cosas están muy bien con todos estos aranceles. Entonces, el panorama está enrarecido, hay incertidumbres, pero sí que vamos entrando al tema. A mí me preocupa mucho que Pemex está siendo cada vez más un pasivo para las finanzas públicas. La plataforma petrolera se va cayendo cada vez más, y el pasivo pensionario de Pemex aumenta, de CFE también aumenta el pasivo pensionario, y el crecimiento del país está limitado, está pues casi estancado. Antes de entrar al aire hablábamos de los adjetivos eufemistas que se utilizan ahora para no hablar de recesión. Entonces, hablemos de estancamiento, hablemos de crecimiento limitado, como sea. El punto es que la economía nos está tocando la puerta de la recesión, es la verdad de las cosas. Es una recesión, coincido contigo. Estamos en la puerta de la recesión. Entonces, si bien el indicador de inflación pues está bajo, pero pues es bajo 3.7, que el objetivo es 3%, pero está bajo porque no hay crecimiento. Entonces, también está difícil que haya inflación si no hay crecimiento. Y los ingresos pues ya se van agotando, o sea, ya estamos recurriendo a un gasto corriente, y ya no podemos seguir recortando más. Entonces vamos para financiar un mal gasto, que es un gasto corriente, y dado que no estamos gastando mucho en infraestructura, salud y educación, lo que estamos gastando es asistencialismo. Entonces, para seguir dando ese asistencialismo del bienestar, pues estamos empezando ya a recurrir en deuda, y eso está terrible. Muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso eso. Muy peligroso, porque hay un principio de finanzas públicas, o sea, los egresos corrientes, como es el pago de la nómina, el pago de los intereses, debe ser financiado con ingresos corrientes, es decir, con ingresos fiscales. Y el gasto extraordinario de una sola vez debe ser financiado con ingresos extraordinarios, deuda, petróleo o algo así. Y aquí el gasto corriente, como es las pensiones, la nómina y todos los programas del bienestar, lo estamos financiando con deuda. Ya, y eso es muy malo. Es muy malo desde el punto de vista de finanzas públicas, y eso, pues lo único que augura es un problema de finanzas públicas por ese mayor endeudamiento y sin una fuente de ingresos recurrentes que lo pueda solventar. ¿Te acuerdas la época del estatismo priista marcadísimo allá en los 60, 70? Por supuesto, tú no habías nacido en los 60, pero puedes haberlo estudiado. 60, 70, 80 todavía. Cuando Petróleos Mexicanos era una empresa que era
muy rentable para el gobierno simplemente por la cantidad de impuestos que el gobierno le cobraba a Pemex. Y Pemex los pagaba. Eso era un ingreso impresionante para las finanzas públicas, digamos. Y la Comisión Federal de Electricidad lo mismo, también se fue corrigiendo y limpiando nada más lo que servía. Y se tiró a la basura lo que conocimos alguna vez como, por ejemplo, Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Se fue a la basura, y se fueron a la basura varias que se estaban convirtiendo en cargas sindicales y no funcionaban ya en términos operativos. Se fueron a la basura. Ese tipo de reestructuraciones funcionaron muy bien al tiempo de que un Pemex fabulosamente generador de impuestos, pues era el principal pagador fiscal de este país, y eso era muy positivo para el gobierno, era una fuente de ingresos muy positiva. Hoy al revés, Petróleos Mexicanos es una carga, pero además algo muy grave, es un enfermo ya en estado de coma, ya es difícil sacarlo adelante. Así es, Efren. Mira, a mí me tocó participar en la liquidación de Luz y Fuerza, y la liquidación de Luz y Fuerza tuvo que darse porque el pasivo pensionario ya era inviable, era un auténtico problema de finanzas públicas. Pues veo la misma situación en Pemex. En Pemex ya no es lo de otras épocas que aportaba ingresos a las finanzas públicas, ingresos que cabe decir que eran ingresos extraordinarios, porque el petróleo se saca una vez y ya no vas a tener más petróleo, entonces no son ingresos recurrentes, y se malgastó ese recurso en gasto corriente, en gasto suntuario de muchos burócratas que ya vamos a dejar de mencionarlos, ¿verdad? Así es correcto, entonces se malgastó, pero eso fue cuando Pemex generaba ingresos. Ahora ya nos cuesta, ya su plataforma petrolera pues ha pasado de una época de oro que estuvo casi en 3 millones de barriles diarios, ahora a la mitad, estamos en 1.6 millones de barriles. Entonces ya no producimos esos ingresos petroleros, ya nos cuesta todo su pasivo pensionario, su pasivo laboral, y se ha vuelto un lastre para el crecimiento del país. Entonces, y fíjate que te tengo que interrumpir, porque de la mitad que estás diciendo que se ha convertido ahora ese ingreso, en lugar de los 3 millones y medio, ahora es pues 1 millón, digamos, de barriles, o 1,5 millones de barriles. 1.6 millones más o menos. Sí, pero ya salió la noticia también de que Petróleos Mexicanos mismo está informando que entre sus 7 refinerías que conforman el sistema Pemex, por lo menos que opera, la calidad del petróleo es tan brutalmente mala que no da para abarcar el presupuesto petrolero que se tenía marcado en el programa, en el presupuesto 2025, ¿verdad? Wow. Entonces, eso más todo lo que estamos viendo digamos de varianzas o de locuras que están ocurriendo en el mercado petrolero, con todo lo que se está deteniendo por Huachicol, que me pregunto, ¿qué de veras no se habían dado cuenta de ese petróleo ilegal? Ya había dicho, en el gobierno anterior se había dicho que estaba completamente resuelto el tema del Huachicol. Y ahora está apareciendo millones y millones y millones. Si no entran de forma ridícula, verdaderamente ridícula, por 14 o 15 o 16 vagones de ferrocarril por la frontera de Laredo, de Nuevo Laredo, entran por otros lados o se encuentran con refinerías que están ilegalmente operando y que pues sí son legales, pero son ilegales porque están operando una parte del petróleo que lo están vendiendo en otros mercados. Es un verdadero
mercado de locura, mi querido Enrique. Y un problema de seguridad nacional, porque la delincuencia organizada se ha metido ya también por supuesto, no son nada más los políticos, es la delincuencia organizada o crimen organizado, como le quieras llamar, ¿no? Sí. Por eso insiste tanto el gobierno estadounidense, por favor, no solamente nos manden las cabezas de los cárteles, mándennos por favor políticos y gobernadores o alcaldes que también sabemos que están muy, muy, muy entrevarados con el crimen organizado, por favor, mándenlos para acá. Y por supuesto, porque si no, todo lo que por ellos. Pues más o menos esa es la idea del mensaje. Y pues no está funcionando, no estamos mandando más que puro criminal, pero los criminales de cuello blanco no están apareciendo. Es correcto. Porque hay de todo, también hay empresarios. O sea, también hay criminal de cuello blanco que son empresarios muy bonitos, que los conocemos y salen en televisión o en radio, lo que sea, o en podcast, lo que sea, pero no tampoco aparecen. O sea, esto ya es una sociedad de miedo, la sociedad mexicana, donde la descomposición es tal que ya no sabemos quién es quién, Enrique. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Estamos en el futuro de todo. Un servidor, Efraín Flores, les da el más cordial de los saludos. Y este tema de la delincuencia organizada, pues ahora nos ha pegado durísimo en finanzas públicas. Entonces, Pemex ya también tiene esta cuestión del crimen organizado y nos está pegando por todos lados, en seguridad nacional y en finanzas públicas. Y todo esto está sumando a que se vaya generando una situación preocupante en el país. En el tema de seguridad, bueno, pues ya Estados Unidos tuvo que operar para que se vaya para allá el Mayo Zambada, los Chapos, como haya sido, no lo sé, no son mis temas, pero ya Estados Unidos está interviniendo. Y el tema que toca Pemex y finanzas públicas es el huachicol, y ya también están interviniendo. Entonces digo, todo eso son temas que tiene ahorita muy preocupantes la Presidencia de la República, Palacio Nacional, y a eso agrégale toda la parte de finanzas públicas que se está acotando rápidamente todos los márgenes de maniobra de la operación fiscal del gobierno federal. Y yo creo que los márgenes más delicados son la parte pensionaria, las pensiones de todo el sistema federal, burocrático, y luego las pensiones de Petróleos Mexicanos, como tú bien decías. A ver, y a eso agrégale todas las dispersiones directas que sabemos que son más o sea, son por mandato constitucional, pero los montos son más por cuestiones ideológicas que por cuestiones de lo que tú quieras de otro asunto. Es una carga fabulosa para las arcas federales de este país, para el gasto fiscal de México, ¿no? A ver, el pasivo actuarial de pensiones, el actuario Francisco Miguel Aguirre lo calcula más o menos en 156% del PIB. O sea, el PIB de un año y medio es lo que se requeriría para pagar el pasivo pensionario si tuviéramos que pagar en un solo año. No tenemos que hacerlo así. Pero si fuera, es lo equivalente. Y año con año lo que estamos gastando en pensiones es más o menos 6 puntos porcentuales del PIB. El público dirá, bueno, ¿y eso es mucho o es poco?
pues en infraestructura estamos gastando 2.3%, o sea, estamos gastando casi una tercera parte. Pero ¿cuánto de todo eso que estás mencionando, pensionario, en términos proporcionales, se está gastando, por ejemplo, además de la parte pensionaria, en infraestructura educativa, en infraestructura de salud y en servicios, en servicios de calidad de salud y educativos, asistenciales, y además toda la infraestructura física que requiere el país para la comunicación de todos los sistemas productivos del país, ¿no? No, está terrible, Efraín, porque en infraestructura es 2.3 puntos porcentuales del PIB, en salud 2.5, en educación 3.2 puntos porcentuales y en pensiones 6 puntos porcentuales lo que estamos gastando. O sea, estamos gastando más en pensiones que en el resto de actividades productivas relacionadas con la productividad, con la infraestructura, con todo lo demás. Por lo mismo tenemos un crecimiento de 0%. Bueno, ya dijeron que 0.5% va a ser, es lo que están calculando. Si no hay inversión en capital físico y capital humano, pues no crecemos. Y por eso es que estamos como estamos. Y recurriendo cada vez más a la deuda, y una deuda que se espera que sea del 52.4% del PIB, pero que ya al año, como te decía, está más o menos como en 6 puntos porcentuales del PIB, lo que tenemos que dedicar a la deuda. Mismo 6 puntos porcentuales, que es lo que dedicamos a pensiones. Entonces se nos están desbalanceando las finanzas. Por último, porque sé que tienes, el maestro Enrique Díaz Infante tiene asuntos familiares que no puede dejar de enfrentar, y le agradecemos su tiempo. La parte de empleos también, la parte laboral también estamos viendo con preocupación ya 3 meses, por lo menos que recuerde yo, seguidos, de desempleo, pues digamos oficial, o sea, en los mercados formales. Y Efraín, tú y yo sabemos que además el mercado laboral mexicano está conformado casi un 55% de personas que trabajan en informalidad y un 45% en la formalidad. Entonces, si hay esos niveles de desempleo creciente y la informalidad no está sirviendo para amortiguarlo, tenemos problemas. O sea, sí tenemos. Parte importante de ese desempleo, sí se está notando que se está yendo al mercado informal, pero te voy a explicar, o sea, por qué es por lo que se está razonando. Se está yendo a los mercados informales debido a que el mercado formal ya no les da empleo y están desapareciendo los empleos formales, porque las empresas están generando actividad informal ahora para poder pagar menores sueldos y además sin las prestaciones de la ley que de otra forma en el mercado laboral formal tendrían que pagarle a todos los trabajadores. Claro. Entonces te ahorras mucho dinero y además dejas de pagar muchos impuestos cuando te conviertes en empresa informal y contratas gente en los mercados informales pagando sueldos informales. Y esto, Efraín, el gran problema es el mediato, largo plazo. Y en el largo plazo estoy pensando en las pensiones. O sea, si tienes a gente que las empresas ya lo están contratando en informalidad, pues no están pagando impuestos. Esto no sirve para financiar bienes públicos de salud, de educación, de infraestructura, pero tampoco te sirve para financiar para que los trabajadores vayan aportando a sus afores y que eventualmente tengan una pensión cuando se jubilen. Entonces, se ve un escenario de vejez pobre. No, es que totalmente. Si en un momento parecía que nos estábamos asomando nuevamente a la clase media, esto ya se borró, pero es precisamente por este fenómeno que está ocurriendo nuevamente de la formación de curvas de creación de empleos en la informalidad,
porque el país tiende a ser cada vez más pobre en todo tipo de actividades económicas. Entonces se generan los empleos informales, pero con sueldos también pues miserables, ¿no? Pobres. Y esto lo que te genera pues es una economía donde cada vez todos somos felizmente más pobres, ¿no? O sea, menos posibilidades tenemos de salir adelante, y eso parece que el modelo ideal para poder progresar en un estado pusilánime completamente, ¿no? Sí, o sea, es increíble que ante un estancamiento en el crecimiento y la situación que hemos vivido, pues o sea, básicamente de crecimiento de la pobreza, de crecimiento de la desigualdad, de falta de movilidad social, donde no hay tú tienes que estar viviendo continuamente los análisis de movilidad social, ¿no? Sí, bueno, en esa situación es increíble que ganen las elecciones con el 80%. Digo, ya no hablemos de que se capturó el INE y que si todo lo que ocurrió y los siervos de la nación, ahora sí, sin entrar a cómo fue, pero de alguna manera todo esto asistencialismo y toda la deuda en que se incurrió y el déficit público que se incrementó el año pasado en época electoral fue precisamente para comprar las elecciones. Pero sí es increíble que ante esta situación pues todavía mantengan todo su nivel de aprobación. Yo creo que eso eventualmente se va a ir reflejando en caídas en la aprobación, en las encuestas. Yo creo que poco a poco va a ir cayéndose la apoyo. Yo creo que ya llegó el primer digamos eslabón de ese modelo que tú estás mencionando o insinuando, y fue precisamente la reforma, la elección para la reforma judicial. ¿Sí? Donde de un 95% de padrón electoral, pues prácticamente nada más un 10% fueron a votar, ¿no? Con todo y beneficios sociales, con todo y los beneficios sociales, la dispersión directa del gobierno, todo lo que tú, electorera, todo lo que tú quieras, no fue más que el 10%, o sea, le están diciendo al gobierno directamente: ¿sabes una cosa? No nos interesa y no queremos, no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo con el país, o sea, respetamos y simpatizamos mucho con la presidenta de la República, pero caramba, no nos gustó lo que hiciste con la reforma judicial. De otra forma hubieran ido 40 o 50 millones de mexicanos a votar por la reforma judicial, y no lo hicieron. Claro. No, a ver, para empezar, salvo creo que Bolivia y algunos estados de la Unión Americana, y a nivel estatal, no a nivel federal como fue aquí, se vota por los juzgadores. Los juzgadores, el valor que deben tutelar es el de la imparcialidad. Sí, pero lo que te quiero decir es que el primer eslabón ya se dio, que fue la votación en la reforma judicial. Y ahí ya prácticamente, digamos, los que propusieron esta reforma judicial pues salieron reprobados. Sí. Y ya es el primer eslabón rumbo a las elecciones intermedias, donde te puedes dar una idea más o menos de que si así siguen siendo los eslabones, pues no van a tener un resultado positivo para ellos durante la reforma, durante las elecciones intermedias, ¿no? Eso yo creo que fue un buen indicador, la reforma judicial, y también las elecciones en Veracruz y Durango, que tuvo un porcentaje de votación muy bajo. Morena, hasta Movimiento Ciudadano estuvo arriba, y PAN y PRI estuvieron arriba en estados como Veracruz. Entonces yo creo que Morena debe tomar nota de que la gente no fue a votar en su elección judicial, y en las estatales también los castigaron. Entonces esto ya puede empezar, ya empieza a tener consecuencias, y vamos a ver cómo se va a manifestar en las elecciones intermedias el 27. Es que fíjate que la población, aunque puede ser inclusive morenista, pueden simpatizar mucho con el expresidente y pueden simpatizar muchísimo con la presidenta Sheinbaum, pero no están de acuerdo con los modelos. La sociedad sigue tendiendo a buscar algo de democracia, aunque inclusive no estén de acuerdo completamente en el modelo democrático.
la sociedad se da cuenta que necesita desesperadamente de la democracia para hacer varias cosas, como puede ser, por ejemplo, el Estado de Derecho, nada más, ¿no? Nada más, exacto. Sí, entonces si vamos viendo la gente que no está muy contenta con lo que pasó y vemos unas finanzas públicas que se van deteriorando y un crecimiento nulo, pues y los servicios, o sea, y la estructura educativa y la estructura de salud y la estructura de seguridad social verdaderamente toda la infraestructura verdaderamente en el suelo, pues yo creo que no pinta bien la situación, ni económica, ni ideológica, ni política rumbo al 2026, ¿no? 2027. Y si a esto, mi estimado Efraín, vamos sumándole un contexto global muy incierto, con toda la política arancelaria de Trump, y que a un país como México, que tiene un modelo de desarrollo exportador y cuyo puntal es el tratado de libre comercio, el TEMEC, y que se va a renegociar este año, pues esa le suma más incertidumbre. Entonces, todo esto que hemos dicho de la reforma judicial y de la baja inversión en capital físico, capital humano, pues ahora sumémosle un contexto global de alta incertidumbre por el tema arancelario que toca las estructuras del modelo de desarrollo exportador que tiene el país. Entonces, pues si yo fuera este gobierno, me pondría en buenos términos, aunque tuviera que poner en buenos términos con el empresariado, en las finanzas públicas ponerlas en orden, porque se está estrechando el espacio fiscal, se está estrechando el margen y se vienen tiempos de incertidumbre y de inestabilidad. Y hemos llegado a una advertencia nada más a quien corresponda. Cuidado con la economía mexicana porque la están matando. Cuidado con la sociedad mexicana porque, aunque no lo crean ustedes, no es electorera, se está rompiendo. Por favor, no fracturen a México. México es un país maravilloso. Por favor, no lo fracturen. Muchas gracias, Enrique Díaz Infante, director del Sistema Social y Económico del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Encantado como siempre, mi estimado Efraín. Muchos saludos a ti y a tu audiencia. Por supuesto, todo el BIOS de Enrique lo puede localizar, por supuesto, también en X, y también en LinkedIn, en Facebook también lo tiene, pero lo más fácil es buscar a Enrique directamente en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y aquí dejamos la dirección específica directa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y también dejamos la dirección de documentales del CEI para llegar específicamente al documental sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, donde se confunde por la forma en la que manipulan, es la verdad, el idioma, la información. No fue una entrevista al presidente Peña Nieto. Entre 54 entrevistados que estuvieron involucrados en el aeropuerto de Texcoco, aparecen por supuesto el presidente Peña Nieto y desde mucho antes el presidente Fox, que fue el primero que empezó a ver cómo expropiar lo que se pudiera expropiar de terrenos para poder ampliar el espacio, de construcción de un aeropuerto con gran cantidad de recursos de logística, de inteligencia, de cantidad de cosas que iba a tener el aeropuerto de Texcoco, que ya por supuesto es una desgracia de realidad lo que ocurrió con él. Después lo intentó, también lo siguió el expresidente actualmente Felipe Calderón, y luego el expresidente Peña Nieto, que aparece dentro de una lista de 54 entrevistados que salen en estos, lo maneja muy bien el CEI, en 3 partes el documento.
el documento del aeropuerto de Texcoco. La parte 1 con el video, el documento, que también hicieron un documento 1, 2 y 3, y video 1, 2 y 3, que es todo lo que es la famosa entrevista, que no fue, insisto, nada más al presidente Peña Nieto. Eso es todo por hoy, en el futuro de todo, de cara a México y el mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El futuro de todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.